Bueno, bienvenidos a la segunda muestra de arte sacro, la nueva exposición temporal que estará ubicada aquí en el Museo de Villafranca y que en esta ocasión va a versar sobre el desaparecido convento de Nuestra Señora de la Encarnación de la Orden de Santa Clara, que estuvo ubicado en la actual Plaza del Corazón de María desde finales del siglo XVI hasta los años 50 del siglo pasado, del siglo XX. En esta exposición queremos mostrar cuáles fueron los orígenes de esta institución religiosa, una de las más importantes que hubo en nuestra villa, y cuáles son las principales manifestaciones artísticas que la historia nos ha legado de este convento. Esperemos que les guste. El convento de Santa Clara se funda en Villafranca de los Barros en 1584 a instancia de dos vecinas de la villa, doña Leonor Gutiérrez y María Méndez. Estas dos vecinas aportarían parte de sus propiedades para poder fundar este convento, el cual lo solicitan al Consejo de Órdenes de la Corona de Castilla. Esta licencia se le concede pocos meses después, en febrero de 1584, y rápidamente comienza la institución su andadura. En un primer lugar, el convento se instala sobre dos pequeñas casas que existían en el centro de la localidad, junto a la Portada del Perdón, y que con el paso del tiempo se irían ampliando. Además, estas dos vecinas, para completar el inicio de la institución, aportan una serie de tierras y de ducados para que se pudieran comenzar las obras del convento que posteriormente se desarrollaría. Además, estas dos vecinas entrarían directamente como religiosas dentro del convento sin pasar por el noviciado y estarían exentas de pagar la dote estipulada por la orden para el ingreso en el convento. Además, el convento de Santa Clara, a pesar de pertenecer a la Orden de las Clarisas, estaría bajo la protección y bajo las órdenes de la Orden de Santiago, que era la encargada de gestionar todos los territorios pertenecientes a Villafranca de los Barros. Desde su fundación, el convento de Santa Clara siempre estuvo vinculado a las grandes familias villafranquesas, como eran los Gutiérrez de Salamanca y los Bacalira. Gran parte de los miembros de esta familia, los miembros femeninos, fueron religiosas de la propia orden aquí en Villafranca, y en multitud de ocasiones tenemos constancia en la documentación de cómo los visitadores de la Orden de Santiago instan a la abadesa a que haga cumplir la clausura por parte de las religiosas, ya que gran parte de ellas, una vez que ingresan en el convento, no renuncian a sus modos de vida anteriores y siguen portando cierta ostentación propia de la familia a la que pertenecían. De ahí que el visitador prohíba a las religiosas portar joyas como anillos de oro, collares y otras alhajas, dado que debían desvincularse de todo aspecto material y asumir la espiritualidad y la pobreza franciscana característica de la orden. La familia Gutiérrez de Salamanca en un primer momento y los Bacalira Ulloa después fueron los grandes patronos de esta institución. De ahí que poco a poco el convento se fuera dotando de cada vez mayor riqueza, de mayores rentas y pudiera ir ampliando su extensión. Como por ejemplo la sucesión de las diferentes iglesias a lo largo del siglo XVII que fueron costeadas por esta familia. La primera iglesia la tenemos documentada en 1615 y fue patrocinada por Pedro Gutiérrez Merchán. Sabemos ya que a finales del siglo XVII, don Cristóbal Bacalira reedifica la iglesia nuevamente desde los cimientos y que una vez entrado ya el siglo XVIII, la iglesia vuelve a ser reformada y a dotarse de diferentes obras de arte, de las cuales partes se conservan en esta exposición. Una de las piezas que se conserva en Villafranca de los Barros, reflejo de esa espiritualidad franciscana, es la imagen de San Antonio de Padua, que actualmente se encuentra en la iglesia parroquial de Santa María del Valle. San Antonio de Padua
Nacido en Lisboa bajo el nombre de Fernando, en un primer momento ingresa en la orden de los agustinos para después pasar a la orden de los franciscanos, siguiendo el modelo de vida de San Francisco. Contó con una gran devoción a nivel nacional en toda la corona de Castilla y muy especialmente en Villafranca de los Barros, hasta el punto de que actualmente se siguen conservando sus fiestas populares. La imagen que aquí tenemos en esta segunda muestra de arte sacro ha sido atribuida a Miguel Sánchez Taramas, procedente de Badajoz, en el cual encontramos varios aspectos anatómicos de gran interés, como es sobre todo la talla en las manos y los detalles del rostro, desde la propia nariz, la boca, donde incluso se pueden apreciar los dientes, y las venas en el rostro. También destacamos la imagen del niño, donde presenta un movimiento bastante brusco, tanto de manos como de piernas, y que reflejaría el momento, uno de los milagros más populares y más conocidos de San Antonio, que es el momento en el cual el niño Jesús se le aparece. La imagen de San Antonio de Villafranca de los Barros, a pesar de ser de una gran calidad artística, el paso del tiempo ha hecho gran mella en su conservación. De ahí que haya perdido parte de los dedos y de la policromía original. Otra de las imágenes que se conserva en Villafranca de los Barros, donde se refleja la espiritualidad franciscana, es en la imagen de San Diego de Alcalá, que actualmente se encuentra en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. A diferencia de San Antonio, no cuenta con la devoción popular y se ha perdido parte de las tradiciones asociadas a él. San Diego ha sido una imagen atribuida a Francisco Ruiz Amador, escultor pacense, también de principios del siglo XVIII, que realizó diferentes trabajos para la propia catedral de Badajoz. El momento que se refleja de este santo es el conocido milagro de las rosas. San Diego tenía una predilección por los pobres y siempre realizaba limosnas a estos, más de lo que la comunidad franciscana le permitía. De ahí que una noche, a escondidas y sin el permiso del prior, fuera a salir al convento portando diferentes panes para repartirlos entre los pobres que le esperaban en la puerta. Es sorprendido por el resto de religiosos y preguntándole qué es lo que llevaba dentro del hábito, él dice que no lleva nada y en el momento en el que va a descubrir los panes, estos se convierten en rosas, que es el momento en el cual podemos observar a San Diego de Alcalá en esta muestra de arte sacro. Destacamos principalmente de esta imagen el rostro del santo, que mucho más fino y sin menos detalles que por ejemplo San Antonio de Padua, también refleja gran parte de las dotes artísticas del escultor. Y también reflejamos sobre todo las rosas talladas en el que se representan en el santo, fruto de ese milagro que acabamos de contar. Otro de los objetivos que persigue esta segunda muestra de arte sacro es concienciar a la población sobre la necesidad de conservar y restaurar las diferentes piezas histórico-artísticas que las sociedades pasadas nos han legado. Es uno de los motivos por el cual se expone la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación, que actualmente se conserva en el santuario de Nuestra Señora de la Coronada, y que a lo largo de la historia ha sufrido diferentes repintes que han desvirtuado la esencia original de la imagen y no se corresponde a los parámetros establecidos a comienzos del siglo XVIII, momento en el cual fue realizada. Esto se observa sobre todo en el rostro de la Virgen y en el propio manto que ésta porta, en el cual se observan las diferentes capas de pinturas que se han ido sucediendo. La Virgen de la Encarnación es además la vocación que tenía la iglesia conventual del convento de Santa Clara y representa el momento en el cual la Virgen, una vez que se le aparece el arcángel San Gabriel y que le anuncia que va a concebir al Hijo de Dios, ésta asume su misión y se proclama como la esclava del Señor. De ahí que también en el retablo de la iglesia conventual, que actualmente se conserva en la iglesia parroquial de Santa María del Valle, aparezcan en la parte superior dos óleos. Uno, el arcángel San Gabriel, haciendo referencia a ese pasaje de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y junto a él el arcángel San Miguel, santo protector contra todos los males, principalmente durante la Edad Media y la Edad Moderna en casi todos los territorios europeos. Estos cuadros se conservan junto con el retablo original en la iglesia del Valle, el cual se ha visto desvirtuado dados los diferentes traslados que ha sufrido desde el convento hasta la propia iglesia, transformándose y adquiriendo parte de otros retablos que estarían también situados en la iglesia parroquial.
Una de las piezas más especiales de esta segunda muestra de arte sacro es la imagen del Niño Jesús de Praga que podemos ver aquí. Esta imagen ha pertenecido y pertenece a una colección particular de Villafranca de los Barros que ha sido heredada de generación en generación por parte de una familia descendiente de una antigua monja del convento de Santa Clara. Tras la desamortización de Mendizábal, esta religiosa abandona su vida en el claustro para formar una familia y lleva consigo la imagen del Niño Jesús. Este se convierte como parte del patrimonio familiar que se ha ido heredando y por primera vez se puede observar y mostrar para toda la población de Villafranca. Desconocemos en qué ubicación estaría situado en el convento, si formaría parte del coro, como bien señaló don Serapio Corchado, párroco de Nuestra Señora del Carmen, o si pertenecería al conjunto del retablo de la iglesia. Lo que no cabe duda es que sí que perteneció al convento y por primera vez se muestra a todo el pueblo de Villafranca. El convento de Santa Clara, como he señalado anteriormente, es desamortizado ya a mediados del siglo XIX y gran parte de las religiosas se marchan a otras instituciones de la orden, como es el convento de Nuestra Señora del Valle en Zafra. Otras, en cambio, deciden abandonar la vida religiosa y fundar sus propias familias. El convento pasa en estos momentos, ya a partir de 1850, a manos del Estado y posteriormente a manos del Ayuntamiento, que es esta institución la que le concede diferentes usos a este espacio, desde escuelas primarias hasta locales de ensayo, tabernas y locales comerciales. Esta situación del convento se mantiene ya hasta mediados del siglo XX, cuando en 1951 el Ayuntamiento de Villafranca decide derribarlo para ampliar las zonas ajardinadas del centro de la ciudad. De ahí que surgiera en la actual Plaza del Corazón de María, que es la que se conserva. Para completar la muestra y como base para documentar toda esta exposición, se exponen aquí diferentes documentos, tanto originales como facsímil, relacionados con el convento de Santa Clara. Se ha consultado desde el Archivo Histórico Municipal de Villafranca hasta el Archivo Histórico Nacional y los archivos eclesiásticos de Mérida Badajoz. Algunos de los documentos que se exponen aquí es desde la carta fundacional del propio convento, por doña Leonor Gutiérrez y María Méndez, también actas capitulares, donde por ejemplo en 1605 se consta cómo la Orden de Santiago insta el traslado del convento del centro de la villa a las afueras de la misma, al torno de la ermita de la Coronada, y cómo el propio concejo, que en esos momentos estaba en manos de la familia Gutiérrez, se niega a acatar dicha orden. También contamos con los libros de cuentas del propio convento y los mandatos o constituciones que mandaba el vicario de la Orden de Santiago para inspeccionar la clausura del convento y evitar los excesos que algunas religiosas realizaban dentro del convento. Para finalizar, también contamos con algunas fotografías originales del convento ya en su última etapa, a mediados del siglo XX, donde podemos observar parte de la iglesia y también fotografías en el momento en el cual se derriba el convento ya en 1956.